Buenos días y bienvenidos a este tercer webinar del ciclo de webinars de innovación sobre biorefinerías para la valorización de subproductos orgánicos. En primer lugar, dar las gracias a Banco de Sabadell, que ha colaborado con nosotros para la emisión de este webinar. Y bueno, en primer lugar me presento, soy Begoña Ruiz, soy responsable del Departamento de Biotecnología de AINIA. AINIA es un centro tecnológico que nació con vocación de servicio empresarial fundamentalmente al sector agroalimentario y que bueno, también ha expandido su actividad hacia otros sectores como el cosmético, materiales o el farmacéutico. Bueno, no me quiero extender mucho en la presentación porque tenemos unas intervenciones muy interesantes. Simplemente recordar pues, que, como decía, este es el broche final a nuestro ciclo de webinars sobre biorefinerías, sobre valorización de subproductos orgánicos. Hemos hablado ya de temas de producción de biogás y biometano mediante gestión anaerobia en nuestro primer webinar. También hablamos en el segundo de la transformación de emisiones gaseosas en bioproductos de alto valor añadido. Y bueno, en este tercero pues queremos centrar el tema en la producción de micro y nanocelulosas a partir de los subproductos lignocelulósicos. ¿Vale? La celulosa, sabéis que bueno, está contenida en los subproductos lignocelulósicos y bueno, es la fuente que utilizamos como de partida para producir las micro y nanofibras de celulosa. Estas fibras tienen un alto valor añadido porque presentan unas características muy singulares, como luego os comentarán mis compañeras, y tienen un gran potencial de aplicación en industrias muy diversas. No os quiero hacer spoiler, así que nada, vamos a ir directamente a las intervenciones. Recordaros que tenéis abierto el módulo de preguntas para poder pues, trasladar a las ponentes las dudas y bueno, pues al final de cada intervención las formularemos y bueno, pues esa será la dinámica del webinar. Empezamos ya con la intervención de nuestra primera ponente. Ella es Fátima Vargas. Fátima es doctora en Ingeniería y Tecnología y licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Córdoba y ha trabajado durante más de 2 años en la industria del packaging alimentario. Desde hace 4 años es responsable de proyectos de I+D en el área de biorefinerías de materiales lignocelulósicos dentro del área de biotecnología de AINIA. Y ella nos va a hablar pues, de las micro y nanocelulosas y, como nos gusta llamarlas, pues el tesoro de la naturaleza. Bueno, Fátima, cuéntanos por qué las llamamos tesoro. Bueno, creo que estoy compartiendo ya, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Begoña, por la presentación. Buenos días a todos. Esta presentación pretende dar unas pinceladas generales sobre este tesoro de la naturaleza que comentaba Begoña, que se puede obtener de la naturaleza, la nanocelulosa. Pero para poder entender bien qué es la nanocelulosa, primero tenemos que ir un poquito más aguas arriba y repasar el concepto de celulosa. Como muchos de vosotros sabréis, la celulosa es el polímero natural más abundante en la Tierra, está presente en el reino vegetal y más específicamente forma parte de la estructura de la pared celular vegetal. Tradicionalmente se ha venido extrayendo la celulosa pues, de fuentes principalmente madereras, pero con este cambio de paradigma desde una economía lineal hacia una economía circular y cada vez la mayor preocupación de las empresas por el medio ambiente y por también conseguir una valorización de los residuos y subproductos que puedan generar en estas industrias agroalimentarias, pues han ido existiendo, ¿vale? Se han venido dando nuevas fuentes alternativas de celulosa. Estas fuentes alternativas de celulosa, digamos, son de orígenes muy diversos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, subproductos del procesado de la industria alimentaria, como por ejemplo procesados para obtención de producción de zumos, o de la industria de los frutos secos, de la industria de la caña de azúcar, la industria del azúcar.
subproductos hortofrutícolas, ¿vale? Todo lo que va desde merma, descarte en invernadero hasta que realmente llega a los supermercados, residuos agrícolas como pueden ser las pajas de cereales o algo más novedoso como también pueden ser biomasas acuáticas alternativas como la lemna o lenteja de agua o las conocidas microalgas. Si hiciéramos realmente un zoom a cualquier planta o este tipo de subproductos, ¿vale? Veríamos que en sus células tienen una pared vegetal y esa pared vegetal está compuesta por tres componentes estructurales mayoritarios, que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Esta celulosa, como ya veremos un poquito más de manera general en adelante, puede ser extraída y purificada, obteniendo esa celulosa blanqueada que veis en la pantalla. Si hiciéramos un zoom a esa celulosa blanqueada, se podría ver que está compuesta por fibras de celulosa. Estas fibras de celulosa están compuestas por agregados de microfibra de celulosa y esas microfibrillas de celulosa, a su vez, está compuesto por agregados de unas subunidades elementales que son las nanofibras de celulosa. Entonces, ahora sí que estamos en disposición de definir qué es la nanocelulosa. Pues son materiales celulósicos que se obtienen a partir de la fibra celulosa madre y tienen al menos una dimensión en el rango nanométrico, es decir, menos de 100 nanómetros. En la imagen 1 podéis ver, realmente es una imagen de microscopía de fuerza atómica de nanofibras de celulosa obtenidas a partir de residuos agrícolas, en este caso de paja de cereales. Muchos autores comparan esta nanocelulosa, esta conformación de nanofibras de celulosa para poder imaginarnos como si fuera unos espaguetis, ¿vale? Para que todo el mundo se pueda hacer una idea. Y en vista al ojo humano se vería como un gel, ¿vale? Estas fibras tienen capacidad de absorción de agua y a muy baja concentración de sólidos totales forman geles muy viscosos. Si hiciéramos un zoom a una nanofibra de celulosa, veríamos que está compuesta por dos partes principalmente. La que está en el cuadrito rojo es una región desordenada o amorfa y el resto son regiones muy ordenadas o cristalinas. Mediante una serie de procesos se pueden eliminar esas regiones más desordenadas y se obtendrían lo que se llaman nanocristales de celulosa. Estos nanocristales de celulosa, como podéis ver, las dimensiones son más pequeños que las nanofibras de celulosa. Y donde antes teníamos, por semejanza, podemos decir, espaguetis, ¿vale? Pues ahora tendríamos como una especie de fideo. Son mucho más estrechos en diámetro y más pequeños en longitud. Además, cuando están formando una suspensión acuosa, tienen propiedades ópticas muy interesantes, como podéis ver en la imagen 6. Esta imagen la he puesto un poco para que os podáis hacer la idea cómo va cambiando el tamaño desde que tenemos la pared celular hasta que obtenemos las microfibras, las nanofibras y los nanocristales. Lo cierto es que el grado de fibrilación se puede controlar con las tecnologías actualmente disponibles. Pero os preguntaréis, bueno, ¿y cómo puedo obtener nanocelulosa si tengo un residuo? Pues bien, existen principalmente dos métodos. Un método que llamaremos químico-mecánico y un método fermentativo o bacteriano. En el primer caso, si tenemos un subproducto, este se puede acondicionar, importante para homogeneizar pues, en humedad, en tamaño de partículas, etcétera. E incluso en esta primera etapa ya se pueden obtener otros compuestos de valor añadido, ¿vale? Este subproducto acondicionado se somete a un proceso de purificación que normalmente son agentes químicos y blanqueantes y siempre intentando que sean los más respetuosos con el medio ambiente. De aquí se obtiene una celulosa que puede estar más o menos purificada según la aplicación final a la que vaya a ir destinada. Y esta celulosa se somete en medio acuoso a un pretratamiento,
que puede ser químico, mecánico o enzimático. Este pretratamiento lo que va a hacer es facilitar lo que hemos comentado anteriormente, esa fibrilación, este paso de la macrofibra a la microfibra, lo que es la separación de las unidades, subunidades elementales. Esta suspensión acuosa de celulosa pretratada se somete a lo que se denomina tratamiento mecánico principal, que pueden ser entre los más conocidos homogenización de altas presiones o grinding, que son las tecnologías que podéis ver en las imágenes de la izquierda, y obtendríamos los llamados geles de micro y nanofibra de celulosa. Como hemos comentado anteriormente, si se lleva a cabo una hidrólisis ácida tanto de esas nanofibras o partiendo de la celulosa, podemos obtener esos dominios cristalinos que serían las nanocristales de celulosa. El método biológico fermentativo, ¿para qué sirve? Pues para obtener nanocelulosa bacteriana, también llamada celulosa bacteriana, celulosa microbiana. Son diferentes nombres para definir un mismo concepto. En este, lo que se hace es biosintetizar esta nanocelulosa a partir de cualquier fuente de glucosa. Y cuando decimos cualquier fuente de glucosa, también incluimos los subproductos. Por ejemplo, melaza, por ejemplo, remolacha, cualquier tipo de subproducto que tenga un contenido en azúcares. Y es biosintetizada por un género de bacterias denominado acetobacter, como podéis ver ahí, que es bastante amplio. ¿Qué se diferencia esta nanocelulosa de la anterior? Primero, en la anterior partíamos del subproducto y íbamos haciendo un fraccionamiento y un tratamiento mecánico hasta obtener esa celulosa y nanocelulosa, y aquí partimos de la glucosa, una fuente de glucosa, para sintetizar mediante esta bacteria que consume esa glucosa la celulosa bacteriana. La segunda diferencia es que esta celulosa es totalmente pura, esta nanocelulosa bacteriana, por lo que se emplea principalmente en aplicaciones de muy alto valor, como pueden ser las aplicaciones biomédicas, pero también, por supuesto, es aplicable a otros sectores, como puede ser el packaging. Las características principales que comparten la celulosa y la nanocelulosa es que son biocompatibles, biodegradables y no tóxicas. Pero además, la nanocelulosa presenta, como habéis visto, una alta transparencia, una elevada capacidad para almacenar agua. Esto quiere decir que a muy baja concentración de sólidos totales, por ejemplo, entre el 1 y el 3%, al tener una gran capacidad de absorción de agua, forman redes que se traducen en geles muy viscosos. Tienen una alta reactividad química superficial, lo cual las hace muy versátiles para muchísimas aplicaciones. Esto lo que quiere decir es que las nanofibras de celulosa tienen en su superficie unos grupos, muchos, de hecho, grupos OH. Estos grupos OH son muy reactivos. Pueden hacerse reaccionar con reactivos químicos de manera que podamos hacer cosas como pasar de un material que es totalmente hidrofílico a obtener una nanocelulosa que sea súper hidrofóbica, por ejemplo. De hecho, hablará más adelante nuestra compañera Concha. Una de las características muy importantes es que presenta una alta barrera al oxígeno debido al gran, digamos, proporción de aspecto, ¿vale? Que quiere decir que son las nanofibras de celulosa muy largas con un diámetro muy pequeñito, lo cual hace que se produzca un cross-linking, un entrecruzamiento entre ellas, lo cual hace que el oxígeno vea dificultado su paso a través de ellas. Tienen una gran estabilidad térmica y excelentes propiedades mecánicas de elevada resistencia. Por ello, las aplicaciones pues son muy diversas también. Por ejemplo, se pueden aplicar como refuerzo de composites y, por ejemplo, en automoción. Para fabricación de films y coating biodegradables. Para material de recubrimiento de microencapsulación. Como agente hidratante en cosmética y farma. Como agente de mejora de resistencia en papel. O, por ejemplo, como modificador reológico en pintura y adhesivo. Uno de los proyectos en los que ha participado AINIA, Alpeocel,
Es una biorefinería de nanocelulosa a partir de Alperujo y está terminando justo ahora este año. Y en él se han desarrollado nuevos procesos de biorefinería para la transformación sostenible del alperujo generado en la extracción del aceite de oliva en Almazara y tratado en Orujera para la producción de compuestos de muy alto valor añadido, en este caso micro y nanofibra de celulosa, así como compuestos bioactivos para la elaboración de cosméticos, fertilizantes y biomasa vegetal rica en proteínas. Además, AINIA tiene una línea interna de desarrollo financiada por el IBACE en obtención y funcionalización de micro y nanofibras de celulosa a partir de residuos lignocelulósicos. Con ello, desarrollamos y ponemos a punto procesos de deconstrucción de materiales lignocelulósicos a partir principalmente de estos subproductos que hemos venido comentando agroalimentarios para la obtención de nanofibras de celulosa a partir de diferentes tecnologías de fraccionamiento. Y esto nos permite liberar la celulosa y producir nanocelulosa con tecnologías avanzadas, como pueden ser homogenizador de alta presión o el ultrafine grinder. Además, estamos desarrollando y poniendo a punto técnicas de funcionalización y procesos de modificación química de estas micro y nanofibras de celulosa para conseguir nuevos desarrollos en coating biobasados con mayor barrera a humedad y gases y tecnologías de deshidratación y microencapsulación avanzada de estos geles de celulosa microfibrilada. Para terminar, me gustaría hacer un resumen de los aspectos más importantes, los conceptos que espero que hayan podido quedar un poquito más claros, y es que la celulosa es un biopolímero abundante en la naturaleza y a partir de ella se obtiene la nanocelulosa. Se puede obtener de fuentes tanto convencionales como la madera, como de fuentes alternativas, sus productos agroindustriales. Presenta características muy especiales por la alta resistencia, barrera a gases, etc. Y además son muy versátiles, por lo que tienen un gran abanico de aplicaciones como coating, refuerzo, packaging, material, microencapsulación, etc. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a disposición de resolver cualquier pregunta. Muchas gracias, Fátima. Si quieres ya puedes dejar de compartir ahora. Muy bien, ya te vemos. Bueno, pues nada, pasamos al momento de las preguntas. Tendríamos tiempo para una preguntita. Mira, has comentado que las tecnologías de obtención de nanocelulosa se pueden aplicar a residuos, ¿no? ¿Hablamos de tecnologías que están todavía en desarrollo a escala piloto o ya estamos hablando de tecnologías disponibles a nivel comercial? Bien, realmente son tecnologías que son escalables y están disponibles para escalar y a nivel comercial. De hecho, las grandes productoras o plantas semi-industriales o ya industriales tienen este tipo de tecnología. Lo que sí es cierto es que la mayoría de ellas, digamos que la materia prima la obtienen a partir de fuentes madereras. De acuerdo, o sea que habría que probablemente hacer alguna adaptación dependiendo del tipo de residuo, pero lo que es la tecnología sí que estaría disponible a escala comercial. Exacto. Muy bien, perfecto. Bueno, yo creo que vamos a pasar, estoy viendo que está surgiendo un montón de preguntas, pero todavía tenemos 3 ponencias por delante. Todas aquellas que no dé tiempo a responder hoy, las responderemos después a través de correo electrónico, no os preocupéis. Yo creo que vamos a continuar con el programa para no pasarnos del tiempo que teníamos previsto. Gracias, Fátima, por tu intervención. De acuerdo, muchas gracias a todos. Pasaríamos ahora a la presentación de nuestra compañera Concha Bosch. Concha es licenciada en Química y doctora en Nanociencia y Nanotecnología por la Universidad de Valencia y desde hace ya más de 5 años trabaja en el Departamento de Nuevos Productos y Procesos de AINIA, llevando a cabo proyectos dentro de la línea de envase, packaging. Concha nos va a hablar de coatings biobasados y refuerzo de biomateriales y aplicaciones en el sector del packaging. Concha, cuando quieras ya puedes compartir presentación. Muchas gracias. A ver. Que comparto.
no me tenéis la opción de compartir la pantalla. Justo estamos viendo tu escritorio. Ahora Sí, estamos vale, viendo vale. Vale, pues ya está claro. Vale, lo veis, ¿verdad? Todavía no. ¿Ahora lo veis? No. Tienes que darle a un botón que hay como de play al desplegar las opciones del GoToWebinar. A ver. Estoy compartiendo. Vale, ya está claro. Play. Perfecto. ¿Ahora lo veis? Sí, justo, muy bien, Vale. ya está. Pues, a ver, un segundo. Minimice esto. Ahora ya está, ¿no? Esto lo puedo cerrar, lo dejo así, ya está. Vale, pues nada. Gracias, Begoña. Yo os voy a comentar un poco el potencial que tienen las microfibras de celulosa para aplicaciones de packaging. Concretamente voy a hablar de dos líneas en las que estamos trabajando en AINIA, que es, por un lado, su uso como refuerzo de biomateriales y, por otro lado, como coatings biobasados. Para ello voy a empezar hablando un poco de la estructura de las fibras de celulosa, de las microfibras de celulosa, que ya os ha introducido mi compañera Fátima. Entonces tampoco voy a ahondar mucho más en ello, pero bueno, básicamente una microfibra de celulosa es el resultado de disminuir el tamaño de las fibras de celulosa a escalas micrométricas. Con esto lo que estamos consiguiendo es un área superficial muy elevada, que si atendemos a la estructura de la celulosa, que es la que os muestro aquí en la imagen, al final lo que vamos a conseguir es tener por unidad de superficie una alta concentración de grupos hidroxilo, los cuales van a permitir que estas microfibras de celulosa interaccionen fuertemente entre ellas. De manera que, por un lado, atendiendo a la estructura morfológica, es decir, la estructura de fibras de las microfibras, a esta capacidad de interaccionar entre ellas y teniendo en cuenta la gran abundancia de este polímero en la naturaleza, como ya se han introducido anteriormente, hace que las microfibras de celulosa sea un candidato extraordinario para emplearse como refuerzo de biopolímero. Luego volveré sobre este tema. Por otro lado, como decía, estas fibras tienen una gran cantidad de grupos hidroxilo sobre la superficie. Esto permite a las fibras interaccionar fuertemente entre ellas, formando puentes de hidrógeno. Si cogemos varias fibras y formamos un film, lo que vamos a obtener, por tanto, es un film que va a estar formado por microfibras densamente empaquetadas. Y esto lo que va a generar es una propiedad de alta barrera a oxígeno, que es una característica muy interesante y muy demandada para determinadas aplicaciones de envase, como podría ser el envasado bajo atmósfera modificada. Nosotros hemos trabajado o estamos trabajando, como os decía, en dos líneas. Por una parte sería lo de refuerzo de biopolímeros y por otro lado como recubrimientos funcionales. Voy a empezar hablando de los recubrimientos, pero para ello me remonto a los primeros ensayos que realizamos. Para obtener un recubrimiento que luego va a ser aplicado sobre un material de envase, bien sea de base celulósica, por ejemplo un papel o un cartoncillo o cualquier tipo de material plástico, por ejemplo un material biodegradable, lo que se hace es obtener un formulado. Y en este caso lo que nosotros empezamos trabajando es con un formulado biodegradable, incorporando en él las microfibras de celulosa. Con esto lo que hemos conseguido es un film muy homogéneo que al medir las propiedades de barrera a oxígeno, vemos como aun partiendo de un formulado que daba lugar a un film con propiedades barrera a oxígeno bastante buenas, conseguimlo mejorarlo bastante. Ahí los resultados que muestro a la derecha. Bajamos de 139 a 0,27 lo que sería la permeabilidad de oxígeno del film. Esta propiedad nosotros la estamos empleando y se puede emplear para formular coatings. Para la formulado del coating empleamos un equipo de un bar coater que llamamos, que es un equipo de sobremesa de escala laboratorio, típicamente empleado también por las industrias para hacer pruebas de estas características, y hemos fabricado recubrimientos tanto con sustratos como podría ser papel o cartoncillo y también sobre films plásticos. Y además, en el marco de un proyecto IBACE, del proyecto Envacel, hemos puesto a punto un método para poder medir las propiedades barrera, tanto oxígeno como a vapor de agua, y en el caso también de los recubrimientos que se hacen sobre papel,
una medida que también se mide y que también tenemos puesta a punto es el test de Koch para medir la resistencia a agua de los sustratos, de los papeles. Haciendo los recubrimientos, empleando como recubrimiento el formulado que antes os he mostrado, podemos observar cómo el papel, que de por sí tiene una permeabilidad a oxígeno muy elevada, conseguimos disminuir casi hasta cero la permeabilidad a oxígeno del papel recubierto. Y en el caso de incluir las microfibras de celulosa, conseguimos disminuir más todavía esta permeabilidad a oxígeno. Por otro lado, al principio os he mostrado la estructura de las fibras de celulosa. Aunque no he ahondado sobre ellas, sí que me gustaría distinguir, y he tratado de representarlo así con distintos colores, que la celulosa tiene dos tipos de grupos hidroxilo primario y secundario. Esto, desde mi punto de vista, es muy importante, ya que la reactividad es muy diferente, siendo los primarios, los que están marcados en rojo, mucho más reactivos que los secundarios. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir llevar a cabo modificaciones químicas prácticamente de manera selectiva sobre este tipo de grupos hidroxilo. Y dada su reactividad, tenemos una versatilidad química excepcional. Es decir, casi cualquier propiedad que nosotros queramos darle a las microfibras de celulosa, se las vamos a poder conceder a través de modificaciones químicas. ¿En qué estamos trabajando nosotros? Pues por un lado, modificando químicamente las fibras para compatibilizarla con polímeros, como luego os mostraré con un ejemplo, y por otro lado, estamos también trabajando en dotar a estas microfibras de celulosa de propiedades adicionales a las que ya os he comentado. Una microfibra de celulosa es muy hidrofílica, pero para determinadas propiedades, por ejemplo, necesitaríamos que fueran hidrofóbicas. Esto nosotros estamos llevando a cabo modificaciones químicas sobre las fibras de celulosa y ahora os voy a mostrar un ejemplo de modificación con la cual hemos conseguido convertir las microfibras de celulosa que son hidrofílicas en superhidrofóbicas. Y esto mismo, posteriormente, lo hemos formulado dentro de un coating, lo hemos aplicado sobre un film de un material biodegradable y en un segundo vídeo os voy a mostrar el efecto que tiene. En ambos vídeos, en la parte de la izquierda os mostraré el resultado de las microfibras sin funcionalizar y a la derecha con las microfibras funcionalizadas. Y en lo que respecta al film, son dos vídeos muy cortitos. A la izquierda será el film sin funcionalizar, sin recubrir, y a la derecha el film recubierto con las microfibras funcionalizadas. En este primer vídeo lo que veréis es que las microfibras, que son muy hidrofílicas, al dejarle caer una gota de agua, absorbe completamente el agua, mientras que las funcionalizadas, al dejar caer una gota de agua, repele completamente la gota de agua. Vamos a ver. Aprovechando esta característica, como he dicho, hemos formulado coatings y los hemos aplicado sobre materiales, sobre superficies de materiales. En este caso, os muestro como ejemplo un material biodegradable, un plástico biodegradable. Perdón. Dejamos caer una gota que hemos tintado de color rosa para que se vea mejor y el film de la derecha se verá como la gota resbala de manera mucho más rápida que en el film de la izquierda. Mostrando ese carácter superhidrofóbico que hemos dado al film. Por otro lado, esto es lo que respecta al tema de recubrimientos. Por otro lado, el tema de la funcionalización también es importante de cara a su uso, al uso de las microfibras de celulosa como refuerzo en biomateriales. ¿Vale? Aquí nosotros hemos empezado a trabajar con plásticos biodegradables, concretamente con dos familias, los PLAs por un lado y la familia de los PHAs por otro lado. Este tipo de polímeros que se emplean típicamente para fabricación de materiales de envase, para algunas aplicaciones requieren mejoras en propiedades mecánicas y también presentan deficiencias, por ejemplo, en lo que respecta a propiedades barrera, como pueden ser barrera oxígeno, que es justo dos de las propiedades más interesantes que, como ya os he comentado, nos ofrecen las microfibras de celulosa. ¿Qué problema hay? Pues que generalmente cualquier tipo de biopolímero o polímero que se emplea en envases suelen ser hidrofóbicos, mientras que las microfibras de celulosa son completamente hidrofílicas, como ya he mostrado antes también con el vídeo.
Es decir, hay una necesidad de compatibilización para realmente ser capaces de incorporar estas microfibras de celulosa en el interior de los films a través de los procesos típicos de fabricación de estos, como podría ser un proceso de extrusión. Nosotros empezamos a trabajar sin tratar estas fibras de celulosa y lo que vimos es que, evidentemente, como ya nos imaginábamos, prácticamente era imposible procesar ningún tipo de film. Pero tras los procesos de funcionalización o de compatibilización, mejor dicho, en este caso, hemos sido capaces de obtener films con contenido variable de microfibras de celulosa de una calidad ya bastante buena. En este caso, obviamente, cuando hablo de compatibilización, la parte de funcionalización que os he estado comentando es muy importante y es muy interesante para algunos casos, pero también se tienen que trabajar otros aspectos para mejorar esa compatibilización, como son el secado, hay que trabajar sobre los procesos y también se puede emplear compatibilizantes externos, que son todo líneas en las que nosotros estamos trabajando para poder incorporar microfibras de celulosa en distintos materiales biodegradables, biopolímeros en este caso. Para concluir, pues simplemente las microfibras de celulosa poseen unas propiedades físico-químicas muy interesantes para aplicaciones de envase. Su uso como aditivo en bioplásticos biodegradables puede inducir mejoras en las propiedades mecánicas y barrera de estos materiales. Yo os he hablado principalmente de materiales plásticos en este caso, pero también hay una línea que estamos trabajando y para la que las microfibras de celulosa tienen un gran potencial, que sería para mejorar las propiedades de las pastas celulósicas que posteriormente se van a emplear para fabricar envases de papel, ¿vale? Por ejemplo, mejorando la resistencia a agua podría ser un ejemplo, entre otras propiedades. Y, por último, que su incorporación en recubrimientos biodegradables tiene mucho potencial para mejorar las propiedades barrera gases y o grasas también de materiales de envase, bien sean plásticos, bioplásticos o materiales celulósicos. Y eso es un poco lo que había preparado para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha, por tu presentación. Vamos a hacer también, igual que antes, una única pregunta para evitar irnos mucho del tiempo. Has comentado que estás empleando recubrimientos formulados con microfibras de celulosa para desarrollar envases de papel que se pueden aplicar en el envasado de alimentos. ¿Cuál sería la ventaja en este caso de hacer este tipo de recubrimientos respecto a las soluciones de base papel que ya existen en el mercado? Vamos a ver, actualmente existe una gran demanda por la parte de las empresas usuarias de emplear materiales sostenibles, porque hay la Unión Europea ha establecido unos objetivos para 2030 que implican que en esa fecha el 100% de los materiales de envase que se pongan en el mercado deberán ser reutilizables o reciclarse de manera rentable. Actualmente, esto está haciendo que actualmente las empresas estén trabajando mucho en dos líneas. Por un lado, la parte de materiales compostables o biodegradables y, por otro lado, pues materiales alternativos al plástico como pueden ser los de base papel. ¿Qué ocurre con los de papel? Pues que generalmente los materiales que se encuentran en el mercado o en los lineales de los supermercados en base papel llevan siempre asociados o laminados un film plástico que hacen que ese material ya no sea compostable y que tampoco pueda reciclarse de manera conveniente. Esta serie de recubrimientos que nosotros estábamos comentando y para los que las microfibras de celulosa tienen un potencial excepcional, lo que nos ofrecería es una alternativa compostable 100% y reciclable también 100% a los materiales que actualmente están puestos en el mercado. Muchas gracias, Concha, por la explicación y por la presentación en general, que ha sido muy completa e interesante. Y sin más dilación, vamos a pasar ya a la intervención de nuestra compañera Ana. Gracias. Vale, muchas gracias a todos. Bueno, pues Ana Valera es doctora en Ingeniería Química por la Universidad de Zaragoza y es ingeniera química por la Universidad de Murcia. Ella cuenta con más de 17 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo relacionados con la obtención de materiales a escala micro y nanométrica para distintas aplicaciones. Y desde el año 2011 está con nosotros en AENIA como Project Manager y ha centrado su actividad en las áreas tanto de envase como de microencapsulación. Ana nos va a hablar hoy de microencapsulación con nanocelulosas y qué aplicaciones tiene esto en la industria farmacéutica, química y fitosanitaria. Bueno,
Ana, cuando quieras, puedes empezar. Mientras Ana va compartiendo la presentación, yo reitero de nuevo que estamos teniendo más preguntas en las que da tiempo a contestar y que las resolveremos posteriormente por correo electrónico. Voy compartiendo la pantalla un momentito. A ver si... Ya la tienes, solamente tienes que activar el modo presentación. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Vale, pues yo os voy a hablar en este caso, como ha dicho Begoña, de microencapsulación con nanocelulosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué aplicación le podemos dar a las nanocelulosas en todo lo relacionado con microencapsulación? En primer lugar, os voy a hablar un poquito sobre qué es la microencapsulación, qué se puede microencapsular, cómo se puede y qué aplicaciones tiene la microencapsulación tanto en el sector alimentario, cosmético, etcétera. Y luego pasaré a contaros qué papel tiene la celulosa en la microencapsulación. Bien, ¿qué es la microencapsulación? Para aquellos que no lo sepáis, la microencapsulación es una tecnología que se está utilizando muchísimo en el sector alimentario, agroquímico, cosmético, farmacéutico, etcétera, ya que nos permite generar partículas de una sustancia o de un principio activo recubierto con una sustancia que le confiere una cierta protección. Como veis ahí un poquito en el esquema, dentro de esta cápsula se encuentra el principio activo que queremos proteger y por fuera el recubrimiento. Podemos encontrar diferentes morfologías de microcápsula. La más representativa y la que siempre nos viene a la mente cuando hablamos de cápsulas es la mononuclear, en la que solo tenemos un núcleo de principio activo rodeado por una capa de material de recubrimiento, pero no es el único tipo de microcápsulas que podemos encontrar o que se pueden obtener. Podemos obtener una polinuclear en la que tengamos diferentes núcleos del principio activo o una cápsula tipo matriz con muchos núcleos de principio activo rodeado o estos principios activos embebidos en la matriz del material de recubrimiento. Se pueden hacer encapsulaciones dobles, de manera que obtengamos una cápsula mononuclear recubierta, es decir, con dos materiales de recubrimiento, al mismo tiempo que podemos obtener cápsulas de tipo matriz también recubiertas, con un segundo recubrimiento. ¿Qué se puede microencapsular? Pues casi prácticamente todo lo que podamos imaginar. Sabores, aromas, vitaminas, aceites, ácidos grasos, microorganismos, es decir, todo aquello que queramos proteger de algo o queramos darle un valor añadido mediante la aplicación de la microencapsulación. ¿Y con qué podemos microencapsular? Pues hay una variedad de materiales de recubrimiento enormes. La elección del recubrimiento va a ser un factor clave para obtener una microencapsulación satisfactoria. No siempre podemos utilizar, por ejemplo, un almidón para microencapsular para liberación o almidón para microencapsular para una liberación más lenta. Hay que estudiar bien el proceso. El material de recubrimiento definirá el mecanismo y la cinética de liberación, que al final va a tener un efecto final en el producto en el que va a ir incluido ese microencapsulado. Es muy importante a la hora de seleccionar el recubrimiento que sea compatible con el núcleo o con el medio y la matriz, es decir, es la matriz en la que va a ir incorporado ese microencapsulado tiene que ser compatible con el material de recubrimiento. Y algo que tiene que quedar muy claro es que el material de recubrimiento que vamos a utilizar está estrechamente relacionado con la tecnología de encapsulación. No todos los materiales de microencapsulación se pueden utilizar con todas las técnicas de microencapsulación que hay. Aquí os he puesto una pequeña tabla de todos los tipos de recubrimientos o algunos de los recubrimientos que podemos utilizar en el sector alimentario, cosmético, etcétera. Y aquí, como veis, ya aparece la celulosa en formato de carboximetilcelulosa, metilcelulosa, etc. ¿Cómo podemos microencapsular? Pues hay diferentes tipos de procesos de microencapsulación. Se dividen en función del proceso que gobierna ese proceso de encapsulación.
Están los procesos físicos, físico-químicos y químicos. Dentro de los procesos físicos nos encontramos con el secado por atomización, con disolventes orgánicos, que en este caso tenemos que trabajar en circuito cerrado para evitar que ese disolvente orgánico salga al exterior, o bien que se produzca una atmósfera explosiva dentro del equipo y tengamos un problema de explosiones. Cuando trabajamos con materiales de recubrimiento céreos o lipídicos, se tiene que trabajar con enfriamiento por atomización, que es una variante del secado por atomización. En este caso lo que hacemos es enfriar el material de recubrimiento mediante esa atomización que se produce. Y también podemos encapsular mediante recubrimiento en lecho fluido. Un lecho fluido, al fin y al cabo, es poner en movimiento las partículas sólidas, de manera que esas partículas sólidas se comporten como un fluido y mientras están en suspensión se atomiza el recubrimiento y se genera el encapsulado. Dentro de los procesos físico-químicos se encuentran la inclusión molecular en ciclodestrinas, la microencapsulación con fluidos supercríticos o la encapsulación en liposomas. Y dentro de los procesos físicos cabe destacar la coacervación simple o compleja, si se utiliza un material de recubrimiento o varios materiales de recubrimiento, en este caso estaríamos hablando de coacervación compleja, gelificación iónica, evaporación de disolventes o las polimerizaciones in situ interfacial. Como podéis imaginar, dentro de los procesos químicos de microencapsulación se engloban todos aquellos procesos en los que es necesario que se realice una reacción química para producir la microencapsulación. ¿Para qué microencapsulamos? ¿Qué aplicación tiene la microencapsulación? Pues aquí os he puesto una serie de aplicaciones, entre las que cabe destacar que principalmente se microencapsula para proteger esos principios activos frente a agentes externos. Es decir, si tenemos un principio activo que se oxida fácilmente, pues con la microencapsulación podemos ayudar a ralentizar esa oxidación o directamente evitarla. Si son termosensibles, si son sensibles a un determinado pH, etc. También se utiliza mucho para enmascarar olores y sabores no deseados, para mejorar las propiedades organolépticas de algunos principios activos. En farma se hace muchísimo. En alimentación ya se está utilizando, por ejemplo, con el tema de ácidos grasos procedentes de pescado que tienen un cierto sabor a mar, a pescado, y mediante la microencapsulación lo que estamos consiguiendo es quitar ese olor y sabor que el consumidor muchas veces no le gusta y no compra el producto. Podemos microencapsular para realizar una liberación prolongada o controlada en el tiempo. Es decir, queremos que este principio activo se vaya liberando durante X tiempo, 2, 3, 5 días, 15 días. Pues podemos hacer una microencapsulación a medida para que eso se vaya produciendo. O que se haga una liberación selectiva en función de determinadas condiciones, como puede ser el pH o la temperatura. Es el caso de cuando microencapsulamos para una liberación, por ejemplo, dirigida al intestino humano. Sabéis que la digestión gástrica se produce a un pH ácido, la digestión en el intestino se produce a un pH básico. Si conseguimos que ese principio activo se quede, que no le ocurra ninguna degradación durante la digestión gástrica, ese pH ácido, va a llegar intacto al intestino y a ese pH básico se va a liberar y va a ser absorbido por el intestino y va a entrar en el torrente sanguíneo, ejerciendo toda su potencialidad. También se utiliza para separar ingredientes incompatibles o para modificar las propiedades fluidodinámicas. Pues ya habiendo dado unas pinceladas de qué es la microencapsulación, paso a contaros un poco el papel de la celulosa, de la nanocelulosa, en estas tecnologías. Se emplea fundamentalmente como material de recubrimiento, como os he comentado, en muchas aplicaciones: cosmética, alimentación, agroquímica, etc. No se suele utilizar solo la celulosa como material de recubrimiento, sino que siempre se utiliza en combinación con otros materiales para conseguir aumentar las
las propiedades de ambos productos o mejorarlas. Y su función va a depender prácticamente de la tecnología que seleccionemos. Generalmente la celulosa se utiliza como un estabilizante o como un recubrimiento. Respecto al estabilizante, estamos hablando de que actúa en las emulsiones Pickering. Las emulsiones Pickering son emulsiones aceite-agua que son estabilizadas por partículas sólidas. Normalmente las emulsiones se estabilizan con surfactantes o con polímeros, pero si conseguimos estabilizarlas con partículas sólidas, como pueden ser las nanocelulosas, vamos a conseguir unas emulsiones muy elevadas, incluso se habla de años, gracias a esa alta resistencia a la coalescencia que presentan, y aparte presentan una baja toxicidad. Con lo que todos aquellos procesos en los que se forme una emulsión aceite-agua, si las estabilizamos con celulosa, vamos a conseguir unas emulsiones muy estables, sobre todo en aplicaciones de cosmética, que es donde más se utilizan las emulsiones. También se utilizan a modo de curiosidad para la preparación de cápsulas vacías que luego se pueden utilizar para albergar principios activos. Aquí os he puesto una imagen que encontré en un artículo que me resultó muy curiosa, porque se obtienen unas cápsulas bastante peculiares. Vale, respecto a cómo funciona la celulosa como estabilizador, pues hemos encontrado aplicaciones, por ejemplo, de nanocelulosa cristalina en emulsiones hexadecano-agua para encapsular, por ejemplo, rojo de Nilo, o también se han estabilizado emulsiones agua-tolueno con TEOs o TBOs con celulosa modificada para encapsular rodamina B o ADN fluorescente. Y también podéis encontrar emulsiones de aceite de trementina-agua con celulosa modificada para encapsular un herbicida. Una de las técnicas de microencapsulación que se utiliza muchísimo es la encapsulación por gelificación, ya que es adecuada para encapsular materiales hidrofóbicos o que son de baja solubilidad. En este caso, esta tecnología de microencapsulación utiliza recubrimientos hidrofílicos, como pueden ser el alginato sódico, el agar-agar o la pectina de bajo metoxilo. La aplicación mayoritaria es en alimentación, pero también se suele utilizar mucho en agroquímica para la liberación controlada. El que más se utiliza, el material de recubrimiento que más se utiliza es el alginato sódico. Pero las cápsulas que se forman con este alginato sódico suelen ser porosas, por lo que la eficiencia de encapsulación del principio activo es baja y es muy difícil controlar esa liberación debido a la porosidad del recubrimiento. ¿Qué se hace? Se incorporan otros polímeros que cambian la estructura del gel o que interactúa con el compuesto activo. En algunos casos se utiliza almidón, otros quitosano, es decir, se introducen estos materiales junto con el alginato de manera que se forme una red que impida que el principio activo salga de una manera tan fácil. Pero también se utiliza la celulosa. Podemos encontrar materiales de alginato celulosa, combinaciones para mejorar esa liberación controlada. Aquí os he puesto una imagen muy representativa del aspecto, como podéis ver a la izquierda, del aspecto que tienen estas cápsulas de alginato. Una microscopía electrónica de barrido, que podéis ver arriba, del aspecto que tienen microscópicamente estas cápsulas. Y ya si nos metemos más a la estructura que forman el alginato con la celulosa y el principio activo, que en este caso es un herbicida, veis que la celulosa, que son esas líneas verdes, va formando un camino tortuoso dentro de la matriz del alginato, de manera que el principio activo le cuesta salir. Se produce una ralentización en la liberación de los compuestos. Y se utiliza sobre todo, es muy adecuado este sistema para la liberación controlada, pues ya sea de agroquímicos o de otros compuestos. ¿Qué tipos de celulosas podemos utilizar en microencapsulación?
pues podemos utilizar la celulosa fibrilada, ya sea nanofibras o microfibras, la celulosa bacteriana, la celulosa cristalina o los polímeros de celulosa. En los polímeros de celulosa se llevan utilizando muchísimo en alimentación como ingredientes o como excipientes, ya sea la hidroxipropilmetilcelulosa, la metilcelulosa. Pero se ha comprobado que estos materiales también pueden servir como materiales de recubrimiento en microencapsulación. Aquí os voy a mostrar algunos ejemplos. Un minutito, ¿vale? Termino. Algunos ejemplos de la encapsulación de distintos compuestos activos en alimentación, como puede ser la encapsulación de vitamina C en una mezcla de quitosano celulosa cristalina para mejorar la estabilidad y controlar la liberación, o probióticos encapsulados también en alginato polímeros de celulosa, también para mejorar la estabilidad, la liberación en el intestino. En cosmética, como os he dicho, se utilizan muchísimo las emulsiones aceite-agua, por lo que estas emulsiones se pueden estabilizar mediante celulosa. Hemos encontrado referencias sobre el uso de celulosa bacteriana como estabilizante. En farma, encapsulación de fármacos, como puede ser el buprofeno o el atenolol, en este caso solo con microfibras de celulosa, que la verdad es que es uno de los pocos casos que he encontrado para una liberación prolongada a lo largo de 2 meses. Y en agroquímica, pues sistemas de liberación prolongada de fertilizantes NPK, basados en ácido acrílico y polivinil pirrolidona con carboximetilcelulosa sulfonada, o encapsulación de un herbicida con alginato y fibras de celulosa para una liberación prolongada. Y eso es todo lo que yo os tenía que contar de microencapsulación. Muchas gracias, Ana. Vamos a dar tiempo para una preguntita muy rápida y ya pasamos a la última. Vamos a tratar de resolver esto rápidamente. Has comentado que había varias aplicaciones de las fibras de celulosa como material de recubrimiento. ¿Hablamos todo el tiempo de la misma tecnología de microencapsulación? No, no se puede decir que haya una tecnología de microencapsulación FETEM o mágica que podamos aplicar siempre. La microencapsulación, para que sea efectiva, hay que estudiarla en todos los aspectos. Hay que estudiar cuál es el objetivo que queremos conseguir con la microencapsulación: enmascarar, ralentizar, liberación controlada, etcétera. ¿Qué materiales podemos utilizar en función de la matriz y de la aplicación? Porque no es lo mismo utilizar un material de recubrimiento que sea caro para una aplicación agroquímica que al final va a ir al campo. Entonces, el producto final va a encarecer mucho. En aquellas aplicaciones que tienes un margen más elevado, sí que puedes utilizar unos materiales un poquito más caros. Y todo eso al final nos da, digamos, se encajan las piezas y nos dice qué tecnología de microencapsulación podemos utilizar. También teniendo en cuenta que las tecnologías tienen que ser escalables. Hay muchas tecnologías que todavía están verdes y están en escala piloto o laboratorio, y hay que tener en cuenta que al final tiene que ser una tecnología que pueda ser industrializable. Muy bien, pues queda claro. Muchas gracias, Ana. Vamos a pasar ya a la última intervención de hoy. Ana, si quieres, deja de compartir la pantalla. Y bueno, ahora voy a cambiar el inglés para presentar a la última invitada de hoy. The last presentation of today will be given by Rebecca Belel. She is the Technical Sales Manager of Beauregard, and she's going to share with us a success story about a commercial scale production of microfibrillated cellulose. Rebecca, the floor is yours. Hello, thank you for having me here. Can you just confirm you're seeing the right screen with all the trees? Yes, perfect. The screen is being shared. Just put it in full screen mode. Yep. Yeah, perfect. Perfect. Thank you. So thank you for having me here. It's a pleasure to be part of this webinar. I have seen that the 3 participants before have very nicely explained what microfibrillated cellulose is. Today I'm here to talk about Exilva microfibrillated cellulose, a product by Beauregard. We present it as a bio-based performance additive that can be used in a wide range of applications, and Beauregard has it commercially and globally available
for those who want to use it in their industrial production. But before we go into Exilva, I want to quickly present Borregaard and who we are. Since we are working with wood as a starting material, it's very important to explain our sustainable and our way of working. Borregaard exists since 1889. You see we are around 1,000 employees globally, and we have 700 products today, most of which come from wood as a raw material. So actually we use Norway spruce. The Norway spruce is mostly from Sweden and Norway to make most of our bio-based additives. And Borregaard is commercially available, present in 13 countries. We have sales to 110 countries, and most of our sales are to countries out of Norway. If you know Norway, it's very small, so most of the work we have business is out of Norway. Borregaard is economically stable, and we have a good turnover, and we also have a very good investments into new technologies and trying always to understand what else can we get out of the wood. So what we do in a simple slide is, as you know, the wood contains cellulose, contains lignins, and contains hemicellulose and sugars. At Borregaard, we work on separating these components to make bio-based additives that are mostly substitutes to petrochemicals. So we have actually specialty cellulose, cellulose fibrils that comes out of the cellulose. We have lignin-based biopolymers and biovanillin that comes out of the lignin side. And of course, we also have bioethanol from the sugars and hemicelluloses. And in Norway, in Sarpsborg, 100 kilometers to the south of Oslo, where we have the headquarters to Borregaard, we have the biorefinery. In that biorefinery, we actually have a very integrated process where when we use 1,000 kilos of wood, we ensure that we have at least 94% utilization of the wood, and so 94% bio-based additives. On the bottom of this slide, you can see a little bit the different business units and also the different application areas where the Borregaard products go into. But if we go back to the wood log on the top, you see that we have different steps, and we ensure that we have high purity cellulose to make the specialty cellulose and cellulose fibrils. And then we also use what we separate from the cellulose to make the biopolymers, biovanillin, and bioethanol. We are constantly working on increasing this utilization rate of the wood. Today, everything we don't have as bio-based materials is used as energy in the Borregaard factory and in the commune where we are. And yes, we are always trying to see what else we can get off cellulose. So today, my focus is on cellulose fibrils, which is the business unit that produces the Exilva product. So the Exilva product, actually the names already tells you where it comes from Latin exilva, from the forest. So it's from wood. And it is a sustainable and bio-based formulation problem solver. It is used mostly in additives, as an additive in formulations to solve problems or innovate in terms of rheology and film forming. We have an industrial production plant for this material in Norway. Here you see a picture of our biorefinery site. And the first picture, the first building you are looking at is the Exilva production plant, which is in Sarpsborg, Norway. We are very proud of this at Borregaard. We are one of the first commercial producers of microfibrillated cellulose. And this was built in 2016. After more than 10 years of development and innovation to upscale the process of producing this material. And it's commercial since 2016 with a capacity of 1,000 tons dry cellulose fibrils per year. Knowing that we never produce actually dry cellulose, I will come back to that.
Because we are also supplying the global market, we are actually producing in Norway, but we also have warehouses all over the world to supply our customers, and either directly or via distribution network. But as have been mentioned, this material is quite new in terms of additive in the world today. So we are actually very happy to have received a grant from the Bio-Based Industries Horizon 2020 flagship project that ended last year. And for 4 years, the aim was to aid in the commercialization phase of Exilva. We had actually quite a challenging task, and we are still ongoing, to introduce this type of additive to the industry. What can it do for the different type of products that are out there? And I'm talking about cosmetics, coatings, cleaning products, wide range of products. And also for us to understand as we go what it can bring as a benefit. So therefore, we present it as, here you have an electron microscopy image of Exilva. It's very thin fibrils, very long and entangled, forming a network. This is high purity cellulose with a lot of hydroxyl groups on the surface that allow the material, when suspended in water or polar solvents, to form hydrogen bonding. And therefore, when in a suspension, it forms a three-dimensional network, both with the hydroxyl groups and the physical entanglements. And the advantage of the product is that it gives high viscosity at rest and other advantages. Borregaard supplies Exilva in 2 formats, as a dispersion of 2% microfibrillated cellulose or as a paste with 10% microfibrillated cellulose. The chemical composition in both cases is cellulose and water. As have already been mentioned, it is 100% bio-based material, biodegradable, it's safe in use, and regulatory-wise, it really complies with many of the requirements that everyone is looking for today. In terms of features, it's actually, its primary function in a liquid formulation is to control the rheology and viscosity. So actually, it imparts a very high viscosity at low shear. If you look to the graph on the top right, you will see that we have actually compared the effect of Exilva MFC with 2 other rheology modifiers. We have a xanthan gum, which is another bio-based rheology modifier, and we have cellulose ether. And what we see is that the viscosity at very low shear rates, Exilva has the highest viscosity at rest, which implies that Exilva potentially has the best ability to keep particles, pigments, capsules suspended in a liquid formulation and improve the storage and shelf life. At the same time, it is very shear thinning, which means that the viscosity drops very dramatically when you apply shear forces, making the use of products with Exilva easy to spray, to pump, to spread. And when you stop applying any forces, the viscosity recovers, and therefore the advantage could be that, for example, in a paint, you have a thick paint in your pot, then you apply a thick layer on the surface. It goes well because it's easy to brush or spray. And then if you apply a thick layer, that layer stays where you want it to be, and it doesn't have any dripping or sagging. MFC is also known to have high yield stress, so Exilva has a very high yield stress, meaning it's a good stabilizer for particles, pigments, oil droplets in emulsions. It's a film former, so if you dry it, you form very strong hydrogen bonds between the cellulose fibrils, which gives strong mechanical properties, but also in some applications like packaging, it can be used for barrier properties. But the strength of Exilva compared to many other rheology modifiers and the other cellulosics is that it's very versatile and robust. It actually functions in a very wide range of conditions, pH, salts, very wide range of temperature. It maintains its performance. And this is due to 2 things. One is that it is a high purity cellulose, and second is because it's a non-soluble fibrillar network that makes the material functions as it does. So when then you think about benefits in applications, what you would expect if you are using it in a formulation,
Of course, the first part about sustainability bio-based is no problem there. It is safe in use and non-toxic. The thing is that it's not a drop-in, so you cannot just remove one additive and add Exilva. You typically have to test a few different options to optimize your formulation. And then you would target most probably some problems that you want to solve due to pH, surfactants, compatibility with salts, or things like that. And the benefits you get is that first you have an improved formulation stability and prolonged shelf life. It does so by improving the stability of suspended solids, capsules, pigments, reduces syneresis, and it also has a positive effect on foam stability if you are thinking about foaming products. It has an advantage when the product is being applied. So for example, it makes it easier to spray thick or thin formulations with a very nice distribution of spray and have a non-dripping effect, such that whatever you are spraying or applying on the surface remains where you want it to be, without having any sagging and still having a good leveling and spread out of the product that has been applied. And in addition to that, due to its fibrillar nature, it also improves the mechanical properties. For example, improves strength, makes for example, in coatings, it gives you a bit longer time to work with the coating. I will show you an example on mud crack resistance. And this same thing is actually an advantage in cosmetic products where it can help to reduce stackiness. So if you, in visual terms, the first picture to the left is showing you formulations with and without Exilva. I don't know if you can see very well, but without Exilva, there was a little bit of syneresis. And then adding Exilva, this is a coating. Adding Exilva to the coating prevented the formation of syneresis. The picture to the very right is showing you an emulsion with Exilva and without. And here is to demonstrate that you can apply quite a thick layer on a vertical surface without any dripping. But the video in the middle, this is one of my favorites because it really shows how fast Exilva recovers its viscosity. Here it's an adhesive with and without Exilva. It's a pH 14 approximately. And what we can nicely see is that when the stick is put into the formulations and raised, you have no dripping with Exilva and you still have a very nice coating of the surface, while without Exilva you have inhomogeneous and still dripping. And so you are losing a little bit of material in this case. If you want to spray a formulation with Exilva and you have been using some kind of soluble polymers, that's also something that Exilva can improve. Here we're showing a video where you have a water suspension of Exilva compared to xanthan gum or cellulose ether, put in a very simple spray bottle, and you see that Exilva is giving you a very nice spray distribution pattern. So it gives you a better coverage of the surface. If you imagine this for coating or for any other spray formulations. And my last example is about its benefits on coatings. So here it's an acrylic outdoor coating. What happened is that in one case there was no Exilva and in the other they added Exilva. And you see that actually in the case without Exilva, the maximum thickness that could be applied in one layer is 0.36 millimeters. After that, they start to observe that the surface is cracking. But with Exilva, they were able to go to, in one application, to at least 1.52 millimeters and still observe no cracking on the surface. So Exilva allows the evaporation of solvents in a thick, humid layer to go better, avoiding any skin formation and therefore preventing any cracks on the surface of your coating. So Exilva helps to apply one layer, one thick layer in one go instead of having to do it like multiple layers. Application areas, here we have one of the lists, but anywhere you need rheology and film forming ability, probably Exilva could work in, as long as it's water-based or polar solvent-based. And therefore, this is my last slide, is saying that the material is from natural origin. Borregaard uses wood to produce Exilva microfibrillated cellulose. Exilva has a non-soluble three-dimensional network with high viscosity at rest, shear thinning, and fast viscosity recovery,
which gives it benefits in use, such as very good compatibility with a wide range of formulation conditions, resins, solvents, pH. It gives very good stabilization effect in formulations, anti-syneresis and anti-settling, enables spraying of formulations very nicely, and also you have some benefits on the end product. If you're thinking about coatings, it improves actually the mechanical properties of the coating and reduces cracking. It therefore could be used for rheology, compatibility, and surface improvement. And this was it. I want to thank you. You can read more about Exilva and Borregaard products on our website. We actually actively also blog about MFC to get our understanding on this material out there. And if you have any additional questions, do not hesitate to contact me. So thank you. Thank you very much, Rebecca. I think it was a really nice presentation with examples of real-life applications and a real example of an industrial production of this kind of product, which was very interesting as the final presentation of this webinar. We have a question from the audience that I would like you to answer if possible. The question is, Exilva has excellent microbiological stability. Do you need any additional treatment for that? Actually, we produce Exilva as a suspension or a paste with water. We use very high purity cellulose to do this, and we supply the material without any preservative. So actually, for us, it's enough to have a high purity cellulose as a starting material, which enables this microbiological stability. Okay, thank you. There is another one, which is, could you apply circular economy principles to this process, meaning that you could use another material as raw material for the production of Exilva? Yeah, actually, of course, there, as was mentioned by, I think, Fatima in the beginning, the different sources to produce MFC. But as you know, our core business at Borregaard is to use wood, and we are trying always to see what else we can do. That's the reason we focus actually on Norway spruce as the starting material. But in theory, yes, you can use any cellulosic source to make microfibrillated cellulose. Thank you very much, Rebecca. No more questions now. And thank you again for your presentation and your presence today with us. I will change now to Spanish to close the webinar. Bueno, muchas gracias a todos, tanto asistentes como ponentes hoy, por las intervenciones. Yo creo que hemos repasado todos los aspectos de interés pues sobre qué son las nanocelulosas, a partir de qué procesos se obtienen, para qué sirven y qué propiedades tienen. Incluso hemos visto un ejemplo de aplicación real. Y con esto vamos a cerrar ya este webinar, agradeciendo una vez más a todos la presencia hoy aquí y agradeciendo también al Banco de Sabadell su colaboración. Muchas gracias y buenos días.